Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Quizás el título de este video te sorprenda y hasta te haga enojar. Solamente te pido un poco la mente abierta y que me sigas. Yo te prometo que en los próximos minutos te voy a explicar y te voy a decir cuáles son las escuelas auténticas y verdaderas de Ninjitsu que existen en la actualidad. Primero quiero decirte que esto que voy a decir ahora, te pido por favor que no lo tomes como un ataque a tu vida interior, como un ataque a tus creencias, sino que lo tomes como un dato más que merece ser analizado. Nada tiene que ser aceptado a priori y nada tiene que ser negado a priori. Todo merece el escudriño y es eso a lo que te invito, a escudriñar en base a lo que yo te digo. Cuando yo empecé a hacer Ninjitsu también creí que los ninjas eran los campesinos de Iga y de Koga. Me costó aceptar que estaba equivocado. Me costó mucho entender esta verdad histórica que voy a tratar de transmitirte ahora. Pero si me seguís, va a ser un poco aburrido, un poco largo, pero si me seguís te prometo que te voy a decir cuáles son las verdaderas escuelas ninjas. Empecemos. Japón tuvo enormes periodos de guerra que se pierden a lo largo de la historia, ¿sí? El periodo Kamakura, el periodo Iehan, el periodo Nara, son todos periodos de guerra. Pero el más conocido de todos, por ser el último, es el periodo Sengoku. Tuvo 100 años nada más, pero el periodo Sengoku, que terminó en 1603, es el periodo donde todas las artes marciales, samurái, ninjas, estuvieron en su auge y en su apogeo. Era un periodo de guerras, todo el mundo estaba armado. Japón en ese momento era un mundo afilado. Si inventaban un arma, la probaban inmediatamente, in situ, en la guerra. Si funcionaba el arma seguía, si no funcionaba se extinguía. Si creaban un sistema de combate o un sistema de lucha, lo probaban inmediatamente. No había lugar para la especulación de qué es mejor, qué esto, qué lo otro. No, se probaba en la guerra. En ese periodo florecieron todas las astucias de los ninjas, todas las mañas de los samuráis, todas las técnicas. Era el periodo más glorioso de la parte guerrera de Japón. Esto terminó en 1603. Aquí hubo un periodo muy cortito, que no vamos a nombrar, pero que hubo 3 generales, Oda Nobunaga, Toyotomi y Tokugawa, que consiguieron unificar Japón. Antes de esta unificación, Japón era como Grecia, eran como pequeñas provincias que peleaban todas entre sí. Cada provincia se llamaba daimyo y era mandado por un daimyo, que era una especie de generalísimo, general de campo. Y se peleaban todas entre sí, o sea, no había una estandarización. Un ejército inventaba una técnica o un arma y no la compartía con el otro ejército, sino que eran ejércitos rivales. Todo el tiempo se peleaban. Recién, en la época que pasó desde aquí en adelante, que se llamó periodo de Tokugawa, recién ahí se unificó Japón. En este periodo, que terminó en 1868, hubo una paz forzada, donde no hubo guerras. Entonces, todas las técnicas guerreras muy efectivas que se usaron en este periodo, aquí ya no se usaron más. Los ninjas, los samuráis, pasaron a ser vigilantes, policías, o se organizaban como guardias. Por ejemplo, los ninjas que estaban en el jardín de Tokugawa, de la familia Tokugawa, se llamaban Oniwawan, ninjas de jardín. Eran contratados. Esta parte se basó más en la paz y en una economía basada más en el arroz que en la guerra. Todas esas técnicas guerreras se perdieron por el siguiente motivo. Las personas que vivían en este periodo de la historia no conocieron la guerra. Inmediatamente se institucionalizaron, se aplacaron. Y si no se aplacaron ellos, se aplacaron sus hijos. Y si no se aplacaron ellos, se aplacaron sus nietos. Pero en 250 años que duró este periodo, fueron 15 generaciones de Tokugawa. 15 generaciones, como una dinastía. En estos 250 años, todas las técnicas se fueron perdiendo. Y lo que quedó fue un concepto ritual. Es decir, las técnicas eran ceremoniosas, eran pactadas, eran más un homenaje al pasado, un recuerdo al pasado, más parecido a un movimiento de teatro, más parecido al kabuki, el teatro japonés. Las artes marciales se convirtieron en un espectáculo para la clase noble y toda esa parte guerrera, toda esa parte marcial se fue perdiendo. Fue conservado como un recuerdo de un recuerdo, pero se perdió. Así pasó el periodo Tokugawa. En 1868, el periodo Tokugawa termina.
empieza la era Meiji, y si viste la película El último samurái, es en este punto del tiempo donde acontece. En este punto del tiempo, por unos barcos que llegaron acá, que obligaron a Japón a abrirse al mundo, Japón se modernizó. Japón aceptó la tecnología extranjera, y recuerden, estos 250 años que pasaron acá, Japón se aisló del mundo. Es uno de los pocos casos en la historia de la humanidad donde un país elige alegremente aislarse del mundo dándole la espalda a la tecnología. ¿Por qué pasó esto? Porque la casta dominante eran los nobles y después venían los samuráis. Los samuráis eran expertos guerreros con la espada. Un grupo de campesinos que se rebelara con espadas o lanzas no podían vencer a un grupo de samuráis armados con espadas. Pero si hubiera fusiles, un grupo de campesinos con fusiles versus un grupo de samurái con fusiles, tenían parejas chances. Entonces, para evitar ese tipo de sublevaciones, directamente se cerraron al mundo. Escuchen, la Edad Media en Japón duró 200 años más que en el resto del mundo. Por eso se conservan tan intactas las técnicas antiguas, intactas entre comillas. Entonces, aquí hubo un cambio enorme en Japón. Por empezar, empezó el dinero. Ya no era una economía basada en el arroz, era una economía basada en el dinero. Se prohibió los samuráis, los ninja, las espadas, el corte de pelo tipo samurái. Trató de darle Japón una modernización a su territorio y aparecieron los pantalones, el vidrio, los fusiles, los cañones, hasta los apellidos. Antes no había, por ejemplo, mi maestro Nishi quiere decir del norte, eran los del norte, no tenían un nombre, no estaban asentados como ciudadanos, eran una propiedad del daimyo hasta ese momento. No estoy exagerando, eran una propiedad, como cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué pasó en este periodo? Al prohibirse las artes marciales, trataron de darle un aspecto más espiritual. Todas las artes marciales empezaron a terminar llamándose Do, Aikido, Judo, Kendo. Do significa camino, camino espiritual. Entonces, a partir de este momento, las artes marciales fueron una especie de descubrimiento, una especie de revelación, una especie de revolución interna que apuntaba al enriquecimiento del ser. Y estábamos cada vez más lejos de esta parte, de la parte guerrera. Fíjense entonces cómo de a poco estas artes marciales se fueron mermando y se fueron perdiendo. En este punto de la historia, basado en una economía del dinero, había ninjas, pero eran unos ninjas sin linaje, eran unos ninjas que tenían el conocimiento pero no tenían ninguna raíz. Y ya no eran contratados para sitiar una villa, eran contratados para fundir a una empresa o sabotear una empresa, eran contratados por comerciantes. Era el periodo más bizarro y más patético que pasó en Ninjitsu. Eran ninjas sin pasado y ninjas sin futuro. Muchos de los dojos están basados en este linaje adulterado de Ninjitsu. Entonces, ¿qué pasó acá hasta los siguientes 40 años? Japón se expandió de forma tal que empezó a invadir a sus vecinos, China, Corea, Manchuria. Trató de usar, ya que consiguió una armada moderna y un ejército moderno, lo primero que hizo fue invadir a sus vecinos. Y realmente lo hizo bien. Le declaró la guerra a Rusia en 1904 y los venció en una batalla que se llama Batalla de Tsushima. ¿Les dice algo ese nombre? Tsushima es el apellido de mi maestro. Yo podría decir que el apellido de mi maestro tiene conexiones militares, pero no lo sé. No lo sabe nadie, ni siquiera él lo sabía. Así que vamos a pasar por alto esa parte. Después, en la Segunda Guerra Mundial, Japón atacó a Estados Unidos. Eso es más conocido en la batalla de Pearl Harbor. Estados Unidos entró a la guerra, Japón parecía invencible. Cuando Francia cayó ante los nazis, Japón aprovechó y tomó las posesiones de Francia, por ejemplo Indonesia, hasta que Estados Unidos no tuvo una presencia fuerte y tiró la bomba atómica, aparentemente eran invencibles. Crearon una unidad, la unidad 731. Es una unidad terriblemente cruel, donde usaban experimentos biológicos contra los prisioneros chinos para usar armas biológicas. Los infectaron con todo lo que se les puede ocurrir a ustedes, cólera, tétano, peste bubónica. Hicieron experimentos cruelísimos, mucho o igual que los nazis. Solamente que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no juzgó a estos científicos a cambio de su conocimiento y les dio amnistía. Hubo prisioneros de guerra juzgados,
japoneses, pero no estos científicos. Entonces, aquí, en este punto, 1945, cuando se terminó la Segunda Guerra, Estados Unidos le prohibió a Japón cualquier tipo de militarización. Si tenían antecedentes militares o defensas militares, se terminó. Pasó a ser una especie de protectorado militar de Estados Unidos. Japón de repente se encontró que ya no tenía gastos militares. Y todas esas bases militares las convirtió en fábricas y consiguió una expansión mucho más rápida que la expansión militar. Entonces, veamos, periodo de guerra, periodo ritual de paz, periodo de modernización. ¿Qué escuela llegó intacta hasta nuestros días? ¿Cuál es una verdadera escuela ninja? La respuesta es ninguna. No hay escuelas ninjas, ni aquí ni en Japón. El ninjitsu no tiene un creador, como por ejemplo Shigoro Kano de Judo, Funakoshi de Karate. Jamás se estandarizó, no tiene un libro de cabecera, no tiene un lugar de origen. Yo también creí que era de Iga y Koga, pero no quedó nada de Iga y Koga. Nobunaga se encargó de arrasarlo totalmente, no quedó nada. Los pocos ninjas que sobrevivieron, que ayudaron a Tokugawa a cruzar la zona montañosa, eso es histórico, se fueron con ellos a Edo, a la capital. Tokugawa instaló la capital en Edo para que, en un lugar intermedio para que nadie sintiera que lo gobierna otra persona. Lo mismo hizo David cuando puso Jerusalén para que los judíos y los israelitas no sintieran que lo gobierna otro. Lo mismo hizo Washington cuando puso entre el norte y el sur Washington. Lo mismo hizo Menes con el Alto y Bajo Egipto. Bueno, es una constante en la historia esto de poner la capital en el medio. Eso fue lo que hizo Tokugawa. Y a esos ninjas, los ninjas de Hato y Hanzo, se los llevaron acá. Entonces, no hay ninguna escuela que haya llegado intacta hasta nuestros días, ninguna. En este punto del tiempo, recuerden, aquí terminó la guerra, más o menos por acá, en este punto del tiempo, se escribieron 3 libros de ninjitsu que son los clásicos: el Baishukai, el Nippiden y el Shoninki. Esos libros son los libros que se estudian actualmente para poder ver qué es lo que hacían los ninjas. Se revisiona, se reproducen y muchas escuelas auténticas dicen que están fijándose en esos libros y honestamente le dicen a los alumnos que están restaurando técnicas de Shoninki. Está bien, pero en ninguno de los 3 libros dice cómo pelear un ninja, ni una posición de espada ninja, ni un golpe ninja, eso no está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la actualidad? Tenemos el análisis de los clásicos y la visión de los líderes de cada escuela. Fujita, Takamatsu, Shunoki, todos ellos son coleccionistas de Denshos, Kawakami y hasta directores de museos. Basados en esa información es lo que se rige en el ninjitsu actual. Vamos a hacer, ¿todavía están ahí? Yo sé que esta explicación fue larga y pesada y de hecho a muchos de ustedes no les gustó. Yo los invito a que reflexionen, a que revisionen, no quiero que me crean. Yo no lo hubiera creído si hubiera recibido esta información hace 10 años atrás. Este que están viendo ahora es el logo que yo tenía cuando empecé. Todo lo que están viendo en ese logo es inexacto. Jamás existió la capucha, jamás existieron los tecos, jamás existieron las polainas, jamás existió la espada recta ni los shuriken. Todo era inexacto, me costó cambiarlo, sufrí mucho. Ahora tengo este logo que se parece más a un logo samurái que a un logo ninja. Y yo sé que a ustedes les está pasando eso también en este momento que me escucharon. Solamente les pido la mente amplia, nada más, y que revisionen. Hay sitios muy serios, históricamente, de ninjitsu, donde ustedes pueden leer los libros auténticos. Y dejo esos links abajo del video. Bueno, va a haber una segunda parte donde voy a explicar quién es quién en el ninjitsu actual. Espero que les haya gustado y si esto les pareció útil, denle clic al botón de suscribirse y nos vemos en el próximo video.